a la Cátedra UNESCO 2013, un espacio dedicado a la reflexión sobre los aportes del pensamiento iberoamericano, las políticas de comunicación y los retos actuales de la investigación en comunicación. En este momento daremos inicio al seminario Medios, Políticas y Modelos de Negocios a cargo del profesor Guillermo Mastrini. Bienvenidos. La idea de hoy es trabajar o pensar o reflexionar sobre los cambios que está teniendo básicamente a partir de la digitalización, ¿no? Es decir, se produce con la digitalización una ruptura de un modelo de negocios. Entonces la charla, la conferencia se va a dividir como en dos partes. Una primera, espero que más breve, después siempre me pongo a hablar y me distraigo, espero que más breve, que va a tratar de reconstruir el modelo tradicional de negocios de las industrias culturales para luego ver en qué medida, cómo y cuáles son los desafíos que se generan a partir de la digitalización. Si tuviera que poner un título, diría que si las industrias culturales siempre tuvieron una dosis de incertidumbre muy alta, no hay dudas que con la digitalización esa incertidumbre se ha incrementado. Es decir, y que finalmente también quiero adelantar que seguramente en relación al modelo digital de negocios pueda plantear más preguntas que respuestas. Quiero decir, no tenemos certezas plenas y creo que no es que no las tenemos nosotros, sino creo que no las tiene nadie, y sobre todo en estos momentos quien no las tiene por seguro es la industria. Es decir, la más preocupada en relación a encontrar un modelo de negocios en el entorno digital es la industria y bueno, ahí estamos, ¿no? Nosotros podemos contribuir a pensar y a analizar qué es lo que está ocurriendo, pero efectivamente hay una incertidumbre muy alta que tiene que ver con que el modelo de negocios basado en la escasez, ahora lo voy a desarrollar un poco más, ya no existe, ya no continúa, ¿no? Entonces, primero, una cuestión que me resulta interesante reflexionar es el problema de la economía como campo de estudios, ¿no? O sea, en general es un tema al que en el campo de la comunicación se le ha prestado muy poca atención, ¿no? Es decir, la mayoría de los trabajos y de los estudios en comunicación se han focalizado históricamente, para decirlo de una manera muy rápida, en problemas políticos, ideológicos, problemas vinculados con el poder y cómo los medios participaban de la constitución o no de relaciones de poder. Y y dejaban de lado el problema de lo económico, ¿no? Es decir, y esto es significativo porque desde mi punto de vista la cuestión económica necesita ser entendida. Necesitamos entender las dinámicas económicas que existen en las industrias culturales, que son específicas, es decir, hay una especificidad de la producción cultural que es necesario que sea comprendido, ¿no? Entonces, en el campo de la comunicación, y probablemente, esto es una explicación que yo tengo, pero digamos, habría que trabajarla más, probablemente el origen de esto es que en el surgimiento, por ejemplo, ayer hablábamos un poco de la idea de libertad de expresión en la prensa, es decir, en esa prensa que surge en el siglo XVII, XVIII, XIX, no industrializada todavía, la función principal de la prensa sin duda era la divulgación de ideas, participar en el debate público, y lo económico estaba subordinado, es decir, había una economía de esos periódicos, pero lo económico estaba subordinado a la producción de mensajes simbólicos. Entonces, digamos, siempre se estudió más la prensa desde esa perspectiva que desde la perspectiva económica. Y desde mi punto de vista esto era razonable siempre y cuando la lógica productiva no se alterara. Y un poco lo que voy a sostener es que en el siglo XX, de alguna manera ya también lo dejamos trascender en nuestra charla, ¿qué pasa en el siglo XX? Se altera la lógica
y lo económico pasa a ser el vector organizador de la producción cultural, por lo menos de la producción cultural industrializada, no de toda la producción cultural. Ahora voy a referirme a eso. Entonces, para el campo de la comunicación, desde mi punto de vista, a la economía se le dio poca importancia. Y también hay que decirlo, desde el campo de la economía se le dio muy... Hay poquísimos trabajos en el campo de la economía que hayan estudiado el funcionamiento económico de las industrias culturales. En este caso, tiene más lógica porque en realidad durante muchos años las industrias culturales fueron económicamente poco importantes. También hay que decirlo. Quiero decir, los economistas, ¿qué estudian? Estudian lo que es más importante y la comunicación no era algo importante en términos económicos. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? En los últimos 20 años sí encontramos una importante corriente de economistas que se empiezan a preocupar ¿por qué? Porque casualmente es cuando la comunicación irrumpe con fuerza. Por ejemplo, esto que ya hay varios trabajos que dan cuenta, cómo participan las industrias culturales en el PBI de un país, ¿no? Es decir, esto de que las industrias culturales, ustedes saben que estos cálculos son muy genéricos y todavía tenemos muchos problemas de segmentación del campo cultural, pero se dice que están contribuyendo, dependiendo de los países, entre un 2,5 y un 5% del PBI, lo cual es muchísimo. Entonces, claro, en tanto se transforman en un sector económico importante, los economistas ya le prestan más atención, pero ¿qué ocurre? En general no tienen teoría de base para esto. Como nunca lo habían estudiado, tienen que empezar a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Y en eso, en algunos casos, en el campo de la comunicación, hay alguna cuestión, ¿no? Entonces, un concepto clave para abordar lo que yo quiero analizar hoy es el concepto de industria cultural, ¿no? El concepto de industria cultural, que no me voy a extender mucho porque ya todos lo conocemos, fue desarrollado por la Escuela de Frankfurt en la década del 40. Y este concepto, si nos detenemos en Frankfurt, tiene una cuestión muy interesante, pero también presenta un problema bastante significativo. ¿Cuál es el concepto interesante? Por primera vez alguien indica, y esto es lo más difícil, porque digamos, hoy decir que hay industrias culturales no tiene ningún valor, porque ya hace años que venimos hablando de... Pero cuando nadie había dicho que lo que se llamaba, en términos clásicos del marxismo, la superestructura, se industrializaba, eran los primeros que van a observar un fenómeno que era creciente, que se estaba dando, pero que nadie lo había teorizado. Entonces, Frankfurt lo plantea desde, bueno, la superestructura se está industrializando. La producción cultural no solo participa del proceso de reproducción ideológica, sino que también participa del proceso de reproducción del capital, que es el cambio más trascendental que se da con la industrialización de la cultura, ¿no? Cómo participa la cultura del proceso de reproducción del capital. Ahora bien, ¿cuál es el problema en Frankfurt? En realidad, dos, ¿no? A ellos no les interesa la economía, les interesa el arte, les interesa el arte como su potencial liberador, les interesan otros problemas. Y todo su análisis de la industria cultural va a ser muy peyorativo. Entonces tienen una idea de ver algo que está pasando primero, pero no lo pueden problematizar. Y en segundo lugar, y todavía desde mi punto de vista más complejo o más... menos útil, podríamos decirlo así, para el desarrollo de una economía de la comunicación, es el hecho que para Frankfurt, justamente, el adosar el concepto de industria al concepto de cultura era eliminar lo específico de la cultura. Quiero decir, hablar de industrias culturales quería decir que la cultura se parecía a cualquier otra industria. Lo que vamos a sostener nosotros, quienes, bueno, un montón de gente que después vino, ¿qué es? Partiendo, yo tomo mucho aquí un autor inglés que se llama Nicholas Garham, ¿qué es? Efectivamente, la producción cultural se industrializa. Ahora, lo hace de una manera parcial y específica. No se parece en muchas cosas al resto de la producción industrial. Es decir, adquiere una dinámica industrial, pero de la manera específica que por las particularidades, y que ahora me voy a detener muy brevemente en eso, que tiene la producción cultural. Es decir, yo le doy mucho valor a los dos conceptos. Industrialización, lógica de rentabilidad y producción en serie,
Pero cultura no se puede industrializar igual que otra. Para decirlo más crudamente, no es lo mismo fabricar autos que fabricar libros, programas de televisión o lo que sea. La cultura tiene una especificidad y una, digamos, dificultad. Es decir, podríamos decir incluso que la mayoría de las reglas propias de la industria en muchos casos no se cumplen para la cultura. Les voy a poner un ejemplo rápido, después lo retomo. Fíjense una cuestión. En la industria cultural es casi imposible fijar precios, al punto que los precios no tienen ningún vínculo con el proceso productivo. Lo detallo más. Ustedes irán al cine con cierta habitualidad. ¿Cómo se establecen los precios en la industria? Hay alguna relación entre costo de producción y precio, ¿no? O sea, puede ser variable, puede haber algunas distorsiones, pero básicamente la principal relación con el precio se deriva del costo de producción. De más está decir que ustedes pagan la misma entrada de cine por cualquier película, independientemente de su costo de producción. Quiero decir, estas son las particularidades de la cultura que tienen que ver con que el sistema productivo es tan complejo que no se puede trasladar el sistema de precios que se traslada de otros lugares. Peor aún, podría agregar, fíjense lo que pasa, esto ya es más complejo, pero en muchas industrias culturales no existe la relación capitalista básica, que es el salario, sino que se mantiene un régimen de retribución diferenciado como el régimen de derecho de autor. También la no asalarización del trabajo creativo tiene que ver con que es un trabajo tan particular que no se rige por las mismas lógicas del resto de los trabajos. Pero esto es lo que Frankfurt no estudió. Frankfurt dijo, industria cultural, listo, es igual a todo. No, nosotros decimos, no, industria cultural es muy distinta a todas. Este es un poco el eje de lo que me parece que... ¿Y cuál es la tarea que me parece que podemos aportar desde la comunicación? Precisamente esto, tratar de, desde lo cultural, comprender la especificidad. ¿Por qué la comunicación es específica? ¿Por qué la comunicación y la cultura se distingue de otro? ¿Y qué tiene de particular? Y eso también tiene que ver, por supuesto, con una dimensión política, que era un poco lo que veíamos ayer, que la lógica de producción de la cultura nunca va a perder del todo su dimensión simbólica. Entonces, ¿cómo desde la comunicación aportamos para que se comprenda, pero no anulando las dinámicas económicas? Y una cuestión última en relación a esta primera cuestión o a esta primera presentación o introducción general. Las dinámicas económicas son importantes, hay que estudiarlas, pero no hay que caer en un error que muchas veces cayó quienes trabajaron y quienes fundaron la economía de la comunicación, que es en la lógica determinista, determinismo económico, ¿no? Ustedes saben que uno de los problemas, hay una digresión, pero que tiene que ver, en general, quienes más estudiaron este problema de lo económico en la comunicación, ¿quiénes fueron? Los marxistas, pero por una cuestión lógica. El marxismo tenía como base la idea del fundamento económico. Pero ¿cuál fue el error que cayeron? El marxismo, hay una fase, ustedes saben que Marx escribió poco sobre cultura y comunicación. Por otra parte, no había medios, o sea, la prensa, pero en la prensa en su función precapitalista, no en su función capitalista en la época de Marx. No había industria cultural en la época de Marx. Entonces, una de las dificultades que encontraron estas personas fue que en realidad tenían que interpretar qué hubiera dicho Marx sobre el tema, pero Marx no dijo nada sobre este tema. Y entonces, muchos se anclaron en una frase que aparece en la ideología alemana, en uno de sus primeros textos, la ideología alemana, un clásico, ¿no?, de Marx y Engels, que dice, la clase que controla los medios de producción material controla los medios de producción intelectual. Y de ahí se deriva que, el que tiene los medios de producción controla las ideas de una época. Eso es una lectura determinista, simple, no hay contradicción, no hay, o sea, no, este fue un grave problema que hizo que muchos reaccionaran contra esa lectura y entonces rechazaran lo económico. Quiero decir, uno de los problemas que enfrentó la economía de la comunicación y la cultura fue que como todas las primeras lecturas fueron muy deterministas, se igualó algo que nosotros cuestionamos. Economía de la cultura es igual a pensamiento determinista, no necesariamente. Y entonces yo digo
que la economía de la comunicación y la cultura es una puerta de entrada, o incluso una ventana, según por donde quieran entrar ustedes, también se puede entrar por las ventanas, una ventana de entrada al problema de la comunicación. Cuando digo una ventana o una puerta de entrada, quiero decir, es un tema que necesariamente debe ser considerado, pero no explica el proceso comunicativo, no lo explica en su totalidad, explica una parte del proceso comunicativo, que es la dinámica económica, que está siempre presente, pero solo explica esa parte. Y no entender que de ahí se derivan los procesos de significación, como es cierto que muchos hicieron en determinado momento, y eso le generó a la economía de la comunicación y la cultura como un rechazo muy, muy plano, ¿no? Esto, por ejemplo, en América Latina se expresó en unas lecturas muy típicas de la década del 70, si ustedes han estudiado un poco la historia de la teoría de la comunicación en América Latina, ¿no? En gran medida influenciada por la teoría de la dependencia, el imperialismo cultural, atrás de eso venía toda la lectura de las clases dominantes controlan los medios y controlan el pensamiento de la época. Bueno, esto es mucho más complejo. Yo creo que hoy no es necesario ni siquiera aclararlo. Lo único que digo es que si bien es cierto que existió ese determinismo, no es necesariamente la única manera de hacer comunicación y cultura. Economía de la comunicación y cultura, el determinismo. Esto es lo que quiero decir. Digamos, algunos rechazamos el determinismo como explicación única y a priorística de la cultura de masas. No es la única manera de explicar desde la economía, la cultura de masas, la relación determinista. Por eso que tratamos de hacer una cuestión un poco más compleja, entender entonces sí la especificidad, lo específico, los rasgos distintivos, pero sin caer en determinismo, ¿no? Que para mí esto es fundamental. Entonces, decía, desde Frankfurt, ¿qué se ve? La superestructura se industrializa, es decir, básicamente el proceso de producción cultural ya no es ajeno al proceso de reproducción económica. La particularidad y la mayor riqueza que tiene la comunicación y la cultura, las industrias culturales en general, ¿cuál es? Que hacen las dos cosas al mismo tiempo. Reproducen el capital por un lado, o sea, participan activamente y cada vez más, por esto del que se les mencionaba, por ejemplo, del PBI, de la economía, pero al mismo tiempo participan fundamentalmente de la distribución de las ideas de una época. Distribución, no determinación. Pero lo que no se puede dejar de pensar, especialmente en el siglo XX, es que están organizados por una lógica económica. Y acá una primera cuestión que es fundamental aclarar y separar. Desde mi perspectiva, la mayor parte de la producción cultural sigue estando por fuera de la industria cultural. Quiero decir, de toda la producción cultural que genera la humanidad en estos momentos, que es inmensa, solo una muy pequeña parte, pero una pequeña parte, es absorbida por la industria cultural. Entonces ustedes me podrían preguntar, y tendrían toda la razón del mundo, decir, ¿y por qué estudiar las industrias culturales? Y mi respuesta sería, porque la mayor parte del consumo está vehiculizado por las industrias culturales. Entonces, fíjense la particularidad que tenemos. Absorbe una pequeña parte de la producción, pero controla la mayor parte del consumo. Esto sí nos marca una cuestión que para mí es fundamental, que es que la industria cultural finalmente ha logrado algo. Ha logrado dos cosas muy significativas. La primera es masificar el consumo. Recuerden que en la etapa anterior de la industria cultural, el consumo cultural era muy limitado y prácticamente vinculado a las élites. La industria cultural genera la cultura de masas. En la lógica de buscar mercado, lo hace por una lógica de rentabilidad. Para que sea rentable tengo que tener mercados muy grandes y esa es el vector de rentabilidad. Pero además, en ese proceso de búsqueda de rentabilidad y de expansión del mercado, la industria cultural va a generar el control va a pasar a controlar ¿qué? La conexión entre productores y consumidores, que es clave esto. Es decir, la función clave es, incluso uno puede pensar, y por supuesto que esto podría hacerse análisis más finos, pero en términos generales, que aquellos productores culturales, no todos, pero la gran mayoría que no están en la industria cultural aspiran a estarlo. ¿Por qué? Porque la industria cultural es la que los conecta con el público masivo. Es decir,
para poner un ejemplo, ¿no? Las bandas de rock, de garage, las que están ahí tratando, no están en la industria cultural, pero su aspiración es a entrar, porque saben que es la posibilidad de contactarse con públicos masivos, que por otra manera, aunque ya sé que me van a decir que hoy con la digitalización eso está cambiando, vamos a verlo. Déjenme llegar a la segunda parte cuando hablamos de digitalización. Entonces, las industrias culturales están organizadas por una lógica económica. Su modelo industrial, y esto es una cuestión interesante, fíjense que, aunque como decían Adorno y Horkheimer lo empiezan a trabajar en uno puede decir que la producción cultural, esto es una frase un poco arriesgada, pero que yo estoy convencido que es así, que el modelo de producción cultural alcanza plena madurez capitalista. Cuando digo plena madurez capitalista me refiero a que es un modelo consolidado de producción en el cual todos los que quieren participar de dicho modelo más o menos lo responden, no siguen a ese modelo, y en el conjunto de las industrias culturales recién en 1950. Por las especificidades se demora mucho el proceso y recién en 1900 uno puede decir, bueno, todas las industrias culturales, cuando me refiero a todas las industrias, me refiero a el libro, el disco, el cine, la prensa, la radio, la televisión, tienen una madurez capitalista. Es decir, se sabe cuál es un modelo de producción para la búsqueda de la rentabilidad económica. ¿Y por qué digo esto que es significativo? Y que es la segunda parte de la conversación. Fíjense qué ocurre, que es algo a partir del siglo XXI, el modelo económico entra en crisis. Quiero decir, es tan particular la cultura que ese modelo va a durar 50 años prácticamente. Hoy está en crisis, hoy no tenemos un modelo de producción. Hay muchos modelos y hay búsquedas, hay experimentaciones, hay incertidumbre, pero el modelo que tanto costó construir duró 50 años. Insisto que estoy provocando, no es que no está muerto definitivamente, pero está en crisis, ¿no? La solidez, para alcanzar la plena madurez fue la década del 50. ¿Por qué? Y no es casual, ¿no? ¿Por qué la década del 50? Porque es cuando se masifica el consumo doméstico. Sin masificación de consumo doméstico no puede haber masificación del consumo cultural. Entre otras cosas, por ejemplo, por algunas cuestiones que son como obvias, pero que es importante recordarlas. Recuerden que tener un tocadisco, algo que permitiera ejecutar música, hasta la década del 50 era un objeto de lujo. La radio mismo, hasta la década del 30, era un objeto que pocas familias se podían permitir. Quiero decir, tenía que haber un aumento del consumo masivo hogareño para que la industria cultural pudiera tener una lógica. Tal vez la excepción a esto es el cine, en parte, que adquiere una madurez ya en las primeras décadas del siglo XX. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos de la industria cultural general? Básicamente, voy a ser rápido en esto, y incluso si tiene alguna duda, alguna cosa, me puede interrumpir, no hay problema. La característica para mí más importante es, y que es la que da diferencia de otras industrias culturales, es que el valor de uso es absolutamente un valor simbólico. Y si es simbólico, es absolutamente subjetivo, individual. El valor de uso, no el valor de cambio, es otra cosa, pero el valor de uso, es decir, ¿por qué consumimos productos culturales? ¿Qué nos lleva a comprar un libro y no otro? ¿Qué nos lleva a elegir una película y no otra? Fíjense una cuestión, incluso son lo que algunos economistas llaman bienes de experiencia. Son bienes que no puedo conocer previamente, necesito experimentarlos. Esto es muy significativo, ¿por qué? Porque es muy difícil de predecir cuál va a ser el comportamiento del mercado. Depende de esa relación única e irrepetible, de esa experiencia única e irrepetible. Es decir, en ese sentido, todavía el consumo cultural conserva el viejo aura del que hablaba Benjamin en su momento. No desaparece. Por supuesto que no es el mismo tipo de aura, el aura de la obra única e irrepetible, de la obra serializada. Pero hay una experiencia única e irrepetible que depende de cada uno. El valor de uso de la obra cultural es eminentemente simbólico. Y tiene un agregado más, que también ayer a la pasada lo dijimos, es un bien que como es un bien simbólico, no se destruye en el acto de consumo, y por lo tanto es lo que llamamos es un bien no rivalizante. ¿Qué quiere decir esto, que es un bien no rivalizante? Quiere decir
que uno consuma no impide a otro consumir. Esto es fundamental para el comportamiento económico. ¿Por qué? Porque no hay escasez. Las ideas no son escasas. No hay, digamos, dicho, si quieren, muy gráficamente y solo para ilustrar, las ideas serían lo más parecido al oxígeno. Uno puede consumir todo el oxígeno que quiera sin que otro esté impedido de consumirlo, ¿no? Y la idea, yo tengo una idea, todos pueden tener la misma idea, cualquier idea la podemos tener todos al mismo tiempo. De ahí que se desprende que no hay escasez. Y la escasez es una cuestión fundamental, ¿para qué? Para todo el desarrollo del sistema capitalista, porque si no hay escasez, lo que yo decía antes, no hay precio. El precio, en alguna medida, está... Entonces, ¿qué hizo la industria cultural? Tomando en cuenta esto, y por eso que es tan difícil industrializar la cultura, tomando en cuenta esto, ¿qué hizo la industria cultural? Generó una escasez artificial. O sea, transformó escaso lo que no era escaso, porque si no, porque de lo contrario no había posibilidades. ¿Y dónde está la escasez? En el mundo analógico. Digo, explico esto porque esto es lo que nos va a permitir entender después los desafíos en el mundo digital. ¿Cómo se genera la escasez? A través del control del soporte físico o del acceso. Yo genero un libro, un disco, una sala de cine cerrada, lo que genero es una escasez que me permite rentabilizar esa producción. De lo contrario, no habría posibilidad de rentabilidad. Perdónenme un segundo. Ahora, hay dos cuestiones más, hay algunas cuestiones más que quiero destacar también muy rápidamente. ¿Qué es interesante? Hay un trabajo contenido en la industria cultural que también es diferente de cualquier otro tipo de trabajo, que es lo que Ramón Sallo llama el trabajo creativo. Que es un trabajo distinto, ¿por qué? Porque justamente la particularidad que tiene el trabajar con las ideas es que se lleva muy mal con algo que es básico para el proceso de industrialización, que es la normativización del trabajo, es decir, que todos los trabajadores produzcan más o menos lo mismo en el mismo tiempo, ¿no? Esa es una cuestión básica en las relaciones capitalistas de producción. ¿Por qué se paga salario? Porque lo digo también muy gráficamente, porque un obrero produzca 30 tuercas iguales en una hora, ¿no? Y si no produce 30 tuercas en una hora, si esa es la media de productividad, lo cambio por otro obrero que produzca 30 tuercas, si esa es la productividad. Se están dando cuenta que este modelo de productividad es imposible de ser trasladado cuando incorporamos la dimensión de trabajo creativo. ¿No? Es imposible. Imagínense que yo les pidiera, grafico, insisto, estoy usando ejemplos solo para... Imagínense que les pidiera que me escribieran un libro por semana, ¿no? Que sería una lógica de productividad media. Que incluso, fíjense, llegados el caso hasta lo podrían escribir, pero ¿qué ocurre? La calidad sería totalmente diferente, no hay estándar de calidad. Y ojo que con calidad no me refiero a que el libro sea brillante digamos, que tenga las mejores ideas o las peores, eso no me importa. En términos económicos, la calidad es lo que se vincula con el mercado. Es lo que alcanza el mercado. Entonces, es muy difícil normativizar el trabajo creativo. O sea que el trabajo creativo, que es básico en la industria cultural, sigue teniendo un carácter único de prototipo, de generación de un bien único y diferenciado del resto. La otra cuestión que hay que marcar para las industrias culturales, ¿qué es? Que son muy propensas a las economías de escala, altos costos fijos, los costos de producción de la primera copia son altísimos, los costos de reproducción son bajísimos. ¿Esto qué lleva? A que la clave de rentabilidad del sector industrial, ¿en dónde esté? En la escala, es decir, ¿cuándo un producto cultural es rentable? Cuando vende muchas copias de lo mismo. Pero para eso, ¿qué hace falta? Que el mercado sea oligopólico, porque si hay mucha oferta, se disemina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay que reducir la oferta en alguna medida o controlarla para poder lograr esa economía de escala. Y por eso, de esta cuestión económica particular también de las industrias culturales, se deriva la concentración, que era lo que veíamos ayer, ¿no? Es decir, la concentración de la industria cultural no es una
maldad de los dueños de los diarios. No, es una lógica económica, se desprende directamente. Después los dueños serán buenos o malos como todo el mundo, digamos. Hay dueños buenos, hay dueños malos, pero no es que intrínsecamente haya... No, la dinámica económica lo lleva a que para producir un bien que sea rentable en materia cultural hay que tener una escala, y si la escala es pequeña, ese bien no es rentable. Entonces, acá es donde decimos que las lógicas industriales se incorporan en el proceso productivo y ya no pueden ser eliminadas. Pero con esta particularidad, ¿no? Con esta particularidad que la escala... ¿Cuál es lo más eficiente cuando se lo vendo a todo el mundo el mismo producto? Porque mi costo de producción no varía. Mi costo es fijo y mis ingresos varían según cuánto aumento la producción. Últimas dos características. Necesidad de renovación constante. Fíjense, lo que nosotros consumimos culturalmente no necesitamos volver a consumirlo. Alguno de ustedes habrá ido a ver 2 veces la misma película al cine, pero la industria del cine no funciona vendiendo la entrada de la misma película 2 veces. ¿No? Tiene que ofertar constantemente y tiene que renovar la oferta constantemente. Y finalmente, tercera característica, aleatoriedad de la demanda. Es absolutamente impredecible saber cuál es el producto cultural que va a tener éxito en el mercado y cuál no. Digo, ¿qué es lo interesante de la industria cultural? No es el conjunto de estas características. Uno cuando lo piensa no tiene que pensar aisladamente, porque aisladamente puede ser que en alguna otra industria encuentre una de estas características. Lo que es muy difícil es encontrar todas juntas. Y eso es lo que, insisto, le da el carácter particular, ¿no? La incertidumbre de la demanda es absoluta. Yo siempre ejemplifico con esto. Fíjense una cuestión. Si hay una industria de cine exitosa, es Hollywood, ¿no? La industria de Hollywood es la más exitosa. Los grandes estudios de Hollywood producen aproximadamente, esto puede variar un poquito, pero aproximadamente producen 8 tanques al año. Los tanques son las megaproducciones, ¿no? Producciones que cuestan, costo de producción muy alto, decía, $200 millones. 150 a 250 millones. Entre 150 y 200 millones de dólares. De esas 8 que producen al año, 4 dan pérdida. 4 dan pérdida. Y Hollywood más o menos a ver, después puede ser que un año 6 den pérdida y otro año 2 den pérdida. Pero digamos, la lógica con la que trabajan es que 4 van a dar pérdida. Cuando digo van a dar pérdida, no es que no vendieron nada, pero tal vez vendieron por 180 millones. Si costó 200, dio 20 millones de dólares de pérdida. Quiero decir, ahora, ¿qué ocurre? La que da ganancia, da una ganancia tan extraordinaria que compensa las pérdidas. Pero lo pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque imagínense que en Hollywood nadie sabe hacer mejor marketing de cine que Hollywood. Y en los que mejor hacen y en los que más invierten, la mitad da pérdida. Imagínense los que peor lo hacen, ¿no? O sea, yo el otro día contaba acá en una reunión con gente del Ministerio de Cultura, es decir, en Argentina, por ejemplo, se producen 110 o entre 110 y 120 películas por año. Si nosotros hacemos un análisis de rentabilidad, ¿saben cuántas películas son rentables al año? 3. No, se dan cuenta que algo falla acá, pero falla, no es porque falla porque sean malos empresarios, no, falla porque la dinámica económica es tan particular que por eso que, por ejemplo, no se puede entender el cine, salvo en Estados Unidos, sin el apoyo del Estado. ¿Por qué hay 110 películas en Argentina? Porque las paga el Estado. Si la tuviera que pagar el mercado, no habría 110 películas. Porque la demanda es sumamente incierta e inestable. Bueno, ¿qué pasa con la digitalización? La digitalización cambia todo. Este modelo que había alcanzado una cierta estabilidad, una cierta lógica, que se podía comprender, que podía tener una dinámica, que bueno, uno decía, yo quiero ser una empresa discográfica, tengo que hacer esto, esto y esto y esto, y repetir el modelo de las majors norteamericanas, con la digitalización entra en crisis. Antes de entrar a los cambios, yo quisiera hacer algunas aclaraciones. La primera, desde mi punto de vista, cuando uno analiza la historia de la producción cultural, queda claro que la producción cultural funciona como capas geológicas, ¿no? En el sentido de que una nueva producción cultural no mata a la otra, no mata a la anterior. La deja oculta, la deja menos visible, pero no la hace desaparecer.
Esta idea de van a desaparecer, no, yo desde mi perspectiva nada va a desaparecer. Entonces, evidentemente no va a ser el consumo mayoritario, no va a tener, pero no va a desaparecer, nada va a desaparecer. Fíjense que todavía se venden discos de vinilo, ¿no? Y nos dicen, no, la industria no tenía... Pero bueno, hay un pequeño mercado para eso y se siguen produciendo discos de vinilo, se siguen vendiendo, cuya lógica hoy no tiene razonabilidad económica, pero hay un mercado. O sea, nada desaparece absolutamente. La segunda cuestión para analizar la digitalización que me parece importante es no caer en determinismo tecnológico. ¿Qué quiero decir? No es que lo que va a pasar es porque la tecnología es así. La tecnología es el resultado de un proceso social de búsqueda y que es acompañado por un modelo social de desarrollo y por un modelo económico. Es decir, nada fue inventado de casualidad, ¿no? Yo siempre digo, esas cosas que dicen, vieron que a veces nos explican que Newton descubrió la gravedad porque le cayó una manzana, ¿no? Y eso para mí no es determinismo tecnológico, pero sería la misma lógica del determinismo tecnológico. Newton descubrió la gravedad porque era necesario explicar la gravedad en ese momento. Porque manzanas en la cabeza le había caído a mucha gente antes, y seguramente alguno más inteligente que Newton. Pero no había necesidad de explicar la gravedad. Entonces, explicarlo desde el determinismo tecnológico para mí es la peor explicación. Lo que hay es una necesidad social, una necesidad económica y también, por supuesto, un avance tecnológico. Ahora, ¿cuál es la cuestión clave? Que ya de hecho lo había dicho. No hay más escasez. La escasez artificial que había logrado crear la industria cultural a través del control del soporte físico, de más está decirle a ustedes, que seguramente lo ejercitan diariamente, que hoy los bienes culturales están disponibles. Están disponibles las películas, los discos, los programas de televisión, ¿no? Ya no necesito, o no lo necesito como antes, ya vamos a ver eso, no lo necesito como antes al intermediario. No necesito, es más, potencialmente se podría dar una conexión directa productor-distribuidor. A nivel mundial, a mí hay un concepto ahí de un trabajo relativamente reciente de Manuel Castells que me gusta mucho. Manuel Castells habla de autocomunicación de masas. Y es un concepto interesante, ¿no? Porque, ¿qué dice Castells? Potencialmente toda comunicación hoy es comunicación de masas. Pero en la realidad, cuando uno analiza, la mayor parte de esos procesos comunicativos y de creación cultural son autocomunicativos, o sea, se comunica casi con el ámbito de lo privado, no llegan a trascender a las masas. La potencialidad está, ¿no? Yo pongo algo en Facebook, ¿cuál es mi audiencia potencial? Lo subo a un blog, el mundo entero. Ahora, ¿qué audiencia real tengo? Muy poca. Es decir, por esto digo que el tema de los intermediarios todavía sigue siendo importante. Y después sobre esto voy a volver. Potencialmente se eliminan las formas de intermediación, pero en la práctica no, y esto tiene que ver con una cuestión que vamos a revisar más adelante. Y la última cuestión introductoria al tema de la digitalización tiene que ver con ¿y cuál sería el nuevo modelo? Si el modelo viejo no hay, si ya no hay control, bueno, esto es lo que yo les decía, que no tenemos más preguntas que respuestas al principio. No podemos decir todavía, y ni siquiera creo que se puede vislumbrar por dónde va a ir el nuevo modelo. En todo caso, podemos pensar que hay modelos híbridos, modelos que van a buscar mantener algo de lo viejo y transformarlo. Vamos a ir viendo un poco según las industrias culturales más adelante, pero está claro que no hay un modelo que la industria tenga definido, ¿no? Y fíjense, ¿cuál ha sido la primera industria? Digo, porque uno también tiene que ver, ¿cuál fue la primera industria afectada crucialmente por la digitalización? La música, sin duda, ¿no? La industria, ustedes lo saben bien, la industria de la música es la primera que su modelo de negocio, empaquetar música y venderla en un disco con 20 canciones, de las cuales nos gustaban 2, modelo tradicional de la música, eso no existe más. No existe más en términos de lo que había permitido. Ahora, está buscando. Hasta ahora, fíjense lo interesante, ¿cuál ha sido el repliegue de la industria de la música? Volver a la ejecución casi, podríamos decir, precapitalista de la música, que es la ejecución en vivo. Porque ahí se mantiene el control del acceso.
Ahí está el control de la escasez. El modelo de la industria, ustedes saben que la industria de la música jamás se había preocupado por el tema de la exhibición, lo tercerizaba, ellos se preocupaban por vender discos y había empresas dedicadas a la producción de las grandes giras musicales. Por supuesto en acuerdo, concertando derechos y un montón de cosas, pero no era un... Ahora, ustedes saben que todos los contratos que firman las grandes multinacionales en estos momentos son lo que se llama contratos 360, que es que el artista no puede vender nada si no es a través, pero nada de nada de nada, si no es a través de la productora discográfica. Y básicamente no puede vender sus shows si no es a través de la productora discográfica. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la escasez. ¿Dónde hay una reserva de escasez? En el show. Y por eso fíjense que ¿qué ha ocurrido? Las bandas que antes salían, las bandas, sobre todo las bandas consagradas, las megabandas, ¿no? Antes, ¿cuándo salían? Cuando salía el disco. Porque la función del show era una función de marketing, de apuntalar lo que generaba la ganancia, que era la venta de discos. Hoy, lo que genera la ganancia es la venta de entrada de shows y, en mucho menor medida, la venta de unidades musicales. Entonces, ahora, ¿ese es un modelo de la digitalización? No, ¿por qué? Porque no es un modelo, o sea, por eso digo que es volver al pasado, es volver digamos, la ejecución en vivo si no tiene nada que ver con la digitalización, justamente. Salvo que hiciéramos shows virtuales. Pero eso ustedes saben que es prácticamente imposible, porque ¿qué se pierde ahí? El hecho único y repetible, ¿no? ¿Por qué están dispuestos ustedes a pagar fortunas por una entrada? Porque valen fortunas, además, ahora las entradas de los grupos. Porque están ahí. Si no estuvieran ahí, no pagaríamos mucho por eso, ¿no? Entonces, esto es una cuestión interesante, ¿no? Que la primera respuesta es una respuesta hacia lo precapitalista y no hacia un entorno de producción digital. Pero no porque no quieran, porque no lo pueden encontrar. Esto es lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Entonces, algunos cambios que estamos observando todavía, insisto, muy genéricamente. Evidentemente, hay una cuestión muy significativa. Hay algunas cuestiones que están cambiando mucho desde la perspectiva del creador cultural, ¿no? Un poco lo decía antes, el creador cultural puede no necesitar intermediarios, pero hay una cosa que también es más significativa. El creador puede trabajar ahora casi gratuitamente, es decir, el usuario participa, por ejemplo, esto se nota en la prensa escrita, ¿no? en los portales de noticias, donde el usuario es un generador de contenidos no rentado. Antes, a nadie se le ocurría que en un periódico hubiera una noticia no producida por un periodista. Hoy está lleno de información producida depende también del portal, esto es muy variable, pero hay una zona, ¿no? que claramente va hacia la no rentabilidad, hacia el no pago del creador, ¿no? Y hay una cuestión también desde la creación que es muy interesante, no es mi tema solo lo planteo porque me parece para ser pensado, que merece ser pensado, que es que el propio concepto de creador hoy es más difuso que hace 20, 30 o 40 años. ¿En qué sentido? En que hoy la creación es mucho más colectiva que individual, ¿no? O sea, si la creación cultural hasta hace 20, 30 años era yo soy el autor de tal, hoy no esto que ocurre, alguien pone una cosa, otro viene, la mixea, la retoma, la cambia, le pone una cosa distinta. Es decir, hay una creación más colectiva, más no siempre, pero es una cuestión significativa. Segundo elemento de cambio de modelo de negocios. Nuevas formas de intermediación. Como decía, desde mi punto de vista, la intermediación no va a desaparecer absolutamente. En primera cuestión, la primera razón de esto tiene que ver con algo que también se vincula a la digitalización. Una de las cosas que genera la digitalización, ¿qué es? Una extrema sobreoferta. Todo está disponible en la web, ¿no? Todo. ¿Cuál es una función de la industria cultural? Hacer una selección. Consagrar. Esa función no puede desaparecer plenamente. Cuando digo consagrar, ¿qué es? Ustedes
imagínense que si no hubiera industria cultural y le pusieran toda la producción cultural disponible en Internet, ¿qué elegirían escuchar? ¿Qué elegirían leer? Sería absolutamente... Entonces, hay una función básica, que es decir, esto es lo que nosotros recomendamos. Esto es lo que nosotros decimos que es lo que... Bueno, esa función, que es clave, es muy difícil que desaparezca. Porque si no, como usuarios culturales sería inabordable la producción cultural si no tuviéramos un mediador, un selector, alguien que nos indique, ¿esto quiere decir que tenemos que seguir su pauta? No, pero es una guía de referencia. Es una referencia que, y de hecho, fíjense que todavía, ¿no?, salvo casos excepcionales, que los hay y que era mucho más difícil que ocurrieran en la etapa analógica de la industria cultural, todavía la industria cultural que tiene un efecto consagratorio. Es muy difícil ser masivo sin pasar por la industria cultural. La diferencia más importante es que no es imposible como lo era hace 30 o 40 años. Hoy es muy difícil, pero no imposible. Ahora, ¿cuáles son los nuevos intermediarios? Y aparecen nuevos intermediarios que no existían en la... ¿no? Digamos, estoy pensando en relación a modelos de negocios que no existían, ¿no? Y que es interesante ver estrategias diferentes. Por ejemplo, yo tomo dos casos que me resultan muy significativos, como son Amazon y Apple, ¿no? Digo, porque son empresas, las tomo, ¿por qué? Porque son empresas que leen la digitalización, que están pensando todo el tiempo cómo hago negocios en el entorno digital. Pero su lógica es totalmente distinta. Ustedes saben que Amazon, la lógica es controlar la distribución de libros y música. ¿Y para eso qué hace? Vende el Kindle a precio subsidiado, porque el Kindle, ¿qué particularidad tiene? Que solo se puede comprar en Amazon. O sea, subsidia el hardware para controlar la distribución de los productos culturales. Ese es un modelo de negocios. Otro modelo de negocio totalmente distinto es el de iTunes. Genera una plataforma de software para seguir vendiendo el hardware, ¿no? A ellos no les interesa tanto, digamos, tienen acuerdos, venden música, son un intermediario grandísimo, pero todo eso es para apoyar la venta de hardware. Su modelo de negocios es vender iPod, iPad, lo que sea. No es vender los contenidos, aunque es una función clave vender contenidos para poder vender sus aparatos. Quiero decir, aquí se aprecian dos tendencias de modelo de negocio, pero insisto, me interesan estas empresas porque son las que dicen cómo hacer negocios en el entorno digital, las que más lo han visto. Ahora, fíjense una cuestión que también es significativa de esto. Ninguna de las dos son productoras culturales. O sea, la función tradicional de la industria cultural, ¿qué era? Canalizar la producción. Estos son intermediarios, no están pensando en la producción. Ellos, productores va a haber, de algún lado van a comprar. Van a comprar y vender. Lo cual es interesante, ¿no? Quienes más han avanzado en la lógica de la industria cultural, desde mi punto de vista, son intermediarios. Son nuevas formas de intermediación, pero no productores culturales. Hay otro, ustedes saben que hubo una propuesta, una teoría de un autor muy interesante que fue Chris Anderson, que desarrolló, ¿no?, la idea del long tail, de la larga cola, de la idea que en la digitalización el modelo de negocios iba a ser la venta del catálogo. Ustedes saben que básicamente lo que dice Chris Anderson es, en la actualidad, el 5% de los títulos de una editorial vende el 72% del volumen de ventas. Acapara el 72% del volumen de ventas. Y el 95% del catálogo acapara solo el 28%. Entonces, ¿qué dice? Es muy caro. ¿Por qué? Porque en lo analógico la conservación, el almacenamiento y la distribución era carísimo. Entonces, ese catálogo no era conveniente, no era económico. Había que trabajar sobre la novedad, que era lo que concentraba el consumo masivo. Anderson señaló que con la digitalización, como desaparecen los gastos de almacenamiento y de distribución, o sea, o se bajan mucho, el catálogo iba a volver a ser rentable. O sea, esa larga cola iba a ser... Hoy ya se ha comprobado que en todo caso
en realidad hay como dos, digamos, hoy lo que se observa, que en realidad habría como dos, como cabeza y cola, pero en el medio no hay nada, ¿no? Quiero decir, después de años ya de digitalización, está el producto de lanzamiento que acapara mucho y alguna venta por catálogo en el final de la cola que también es significativa, pero no en el medio, ¿no? Lo que estaría, digamos, aquellos productos que podríamos decir que tengan una duración, que fueron vendidos el año pasado, pierden inmediatamente y en todo caso quedan con una función residual de venta a largo plazo, pero no se produce ese proceso medio. ¿Qué pasa con los modelos de financiación? Bueno, yo creo que aquí también es sumamente complejo, ¿no? De nuevo, hay algunos que son claros ganadores del proceso de digitalización, pero fíjense que no son de la industria cultural. Esto es lo que estoy marcando siempre que vamos a ver quiénes son los grandes ganadores del proceso de digitalización, los carriers, los que transportan, los que llevan. Porque eso está claro, pagan por conexión, lo sabemos bien todo, ¿no? Es decir, nosotros cada vez más destinamos una parte de nuestro consumo a pagar un plan de datos en el teléfono, a pagar el servicio de internet. Quiero decir, ahí estamos cautivos, ahí no podemos no pagar. Se puede no pagar, pero realmente es incómodo. Podría tener solo, no sé, irme a los bares a tener wifi. Pero es un modelo que no, digamos, es incómodo. No. Tenemos que pagar por la conexión para acceder a esto. Entonces, ¿quiénes ganan hasta ahora claramente? Los carriers, ¿no? Un modelo de financiamiento que se podría pensar es tratar de establecer algún tipo de subsidio cruzado. Quiero decir, usted es el gran ganador, subsidia a los productores. Si usted no subsidia a los productores, no va a haber producción, no va a tener que transportar. Pero esto, como decía ayer en una reunión también, esto implica meterse con las telefónicas, que ustedes bien saben que no es algo fácil, ¿no? Pero también hay una lógica en esto. O sea, no puede ganar uno solo. Y si hay uno que está ganando mucho y los demás no, habrá que ver cómo se compensa. El modelo tradicional de pago por consumo se va a mantener solo para productos de nicho, desde mi punto de vista. O sea, para productos muy específicos, para algo que satisfaga una necesidad puntual, pero es muy difícil sostenerlo masivamente. Ahora, recuerden ustedes que la clave de la rentabilidad de la industria cultural era la venta masiva, no la venta individual. Entonces, no es que va a desaparecer el modelo de pago por consumo, pero me parece que es un modelo complementario de algún otro que tendrá que surgir que sea más eficiente. El modelo de financiamiento publicitario también tiene un problema. Fíjense, ¿cómo funcionaba la publicidad? Básicamente, la publicidad, ustedes saben, era el modelo de financiamiento de radio y televisión y prensa. Funcionaba ¿cómo? Agrupando audiencias, ¿no? O sea, la lógica de la publicidad era juntar audiencias masivas y venderles a todos el mismo anuncio publicitario. La lógica de Internet es toda la contraria, es la fragmentación de la audiencia. No es buena para la publicidad en términos de lo que era la publicidad tradicional. Por supuesto que aparecen nuevas formas de publicidad, mucho más vinculadas a lo que se llama marketing directo, a personalizado, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista también tiene el problema que eso no es suficiente. Claro, hay un derivado de esto que sí podría ser, que es la venta de bases de datos. Es decir, ustedes saben que en el entorno digital, cada clic que hacemos es una pista que estamos dando de que nos gusta. Hoy es muy fácil sistematizar esa información y venderla. Esto tiene dos problemas. Uno es que nosotros que generamos ese valor, nadie nos lo está retribuyendo. El segundo problema es que no están autorizados para vender esos datos, digamos, no hay una autorización. Pero es un modelo de negocio potencial, ¿no? O sea, ustedes saben, y ya de alguna manera les pasa, ¿no? Esto que ustedes han dicho, han comprado un pasaje a México e inmediatamente les surgen en su página todos los hoteles que hay en México y los más lindos y los más bonitos, ¿no? Es decir, esa dinámica está muy presente. Es decir, hay alguien que vio que ustedes iban a hacer algo y está aprovechando para vender. Si además yo compro eso que me están ofreciendo, eso tiene un pago muy... ¿Se entiende lo que quiero decir? El pago por clic, pero de nuevo, todavía eso
no tiene la dimensión masiva como para... A ver, lo que estoy planteando de estos modelos, de estos últimos, es que son modelos interesantes, pero lo que no logran compensar todavía es la caída de las ventas. Son experimentos, son... por ejemplo, a mí me gusta mucho, me hace mucha... por lo menos es una cuestión personal, pero me resulta gracioso el tema de los ringtones, ¿no? Si a nosotros, a cualquiera de nosotros, los que tenemos un poquito más de edad, nos decían hace 30 años que la gente iba a pagar para que el teléfono suene una canción de Luis Miguel, decíamos, no tiene sentido, el teléfono hace ring y atendemos, ¿no? Sin embargo, hoy un montón de gente paga para que... Y es interesante porque es un modelo nuevo, es un modelo generado. Yo tengo un derecho, vendo el derecho a escuchar que el teléfono... Ahora, ¿eso reemplaza la caída de las ventas de discos? No. Este es el problema. Es un modelo interesante, pero no suficiente. El otro elemento que tenemos que considerar, el precio. Y acá viene lo más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo que hemos señalado desde el principio. Si no hay escasez, no hay precio. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por algo que otro nos ofrece gratuitamente? ¿Cuál parecería ser la clave de la rentabilidad en esta lógica? El control de los derechos. O sea, el que tiene derechos de producción y de imagen trata de venderlo en múltiples ventanas. Pero se lo vende a otros distribuidores. Es muy difícil venderle a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía no está dispuesta a pagar, digamos, hay mucho menos mercado, ¿no? Porque además, fíjense, y en este sentido creo que el periodismo es la prensa, lo que pasa con la prensa escrita, me parece que es lo más interesante. Porque creo que ahí es el ejemplo como de los dos modelos que van a venir. Por un lado, como siempre, hay un público muy específico dispuesto a pagar por información muy específica. Y esa no hay problema. Se paga muy caro, siempre hubo gente dispuesta a pagar por información privilegiada. Pero no es pero ese modelo, por ejemplo, yo creo que va a sobrevivir una prensa en papel destinada a las élites. En papel o en digital, pero paga destinada a las élites. Que van a pagar mucho por obtener una información específica. Pero no va a poder sobrevivir la prensa masiva de información de calidad media destinada a las masas. No va a existir en los términos tradicionales. Porque siempre va a haber alguien que nos dé la información gratis. Fíjense lo que nos pasa a los periódicos hoy, que es absolutamente... Ustedes saben que los periódicos hoy tienen que tener un portal de internet para conservar el mercado del papel, para perder menos el mercado del papel. Pero las redacciones digitales son redacciones que van a pérdida totalmente en términos económicos. El problema es que si no tengo redacción digital, ¿qué harían ustedes? A ver, seguramente si ustedes leen El Tiempo en papel o fueron lectores habituales del Tiempo, cuando entran a leer noticias, entran a la página del Tiempo. Si no está El Tiempo, irían a otra, porque hay alguien que se las va a dar. Y si esa otra información les gusta, van a terminar leyendo la información en papel o original. Entonces, la función de la prensa digital es una función de mantener mercados cautivos. Fidelización de clientes, podríamos llamar. Pero no hay una lógica de negocio ahí. Entonces, el gran problema de los precios es la dificultad para sostener los enormes costos productivos con una tendencia a la baja de los ingresos. Y por eso empecé diciendo que a esto todavía no hay respuesta. Hay iniciativas, hay búsquedas puntuales, hay intentos, pero no hay una respuesta, no hay modelo, en definitiva. No hay un modelo de financiamiento de la industria cultural en el entorno digital. La publicidad, insisto, hay un experimento interesante, por ejemplo, en la prensa, que es la venta de prensa gratuita, que es casi el modelo de la digitalización, ¿no? O sea, los periódicos. Pero ¿cuál es el problema? Es una prensa de muy baja calidad,
es una prensa para ser consumida muy rápidamente y es una prensa que está, por supuesto, muy dependiente de un recurso muy elástico como es la publicidad. La publicidad sube, baja, y mis costos de producción se van a mantener fijos. Depender solo de la publicidad es muy riesgoso para la prensa, ¿no? Yo no, insisto, no creo que, ustedes han visto que hace poco salieron informes que decían que no va a haber más periódico de papel dentro de 20 años. Yo no estoy convencido de eso. Ahora, no va a haber, probablemente no haya periódicos masivos de papel dentro de 20 años, ¿no? Eso es mucho más probable, aunque acertar el futuro siempre es difícil, ¿no? Finalmente, el modelo televisivo para radio y televisión, que también quería hablar antes. Históricamente, el modelo de la industria cultural era un modelo de lo que llamamos el push model, ¿no? El productor empujaba una producción que la audiencia tenía que recibir, ¿no? O sea, había una programación, uno tomaba de la programación lo que quería, pero el que generaba, hoy se está hablando de que vamos hacia un modelo que se llama pull model, ¿no? Cada uno toma lo que quiere, la programación está disponible y una toma cuando quiere y como quiere. Esto es un cambio significativo. Ahora, esto es pull model, ¿no? de tirar. No es un modelo empujado por el productor, sino es un modelo del que jalado, sería del que el público jala. Es el cambio más significativo, ya no es... entonces, ahora, ¿cuál es el problema de este? Que en ese modelo el principal vector de financiamiento, que era la publicidad, no funciona. En un modelo pull model no hay financiamiento publicitario significativo, porque fragmenta la audiencia. Entonces, aquí tenemos también... Entonces, para ir cerrando, yo diría que la economía digital y el modelo de negocios de la economía digital es una economía que en gran medida podemos llamar de la incertidumbre. O sea, si históricamente había incertidumbre, lo que agregó la digitalización es más incertidumbre. Y creo que hay un desafío que tienen que asumir las empresas vinculadas a la producción cultural, que es encontrar un nuevo modelo de negocios, pero para ello tienen que entender algo que para mí no se resignan a entender, que su nuevo modelo de negocios no puede estar basado en la escasez, porque no hay más escasez, y no la va a haber. Entonces, tiene que ser un modelo de negocios que permita rentabilizar la producción, pero sin depender de la escasez artificial que habían generado en el modelo analógico. ¿Cuál va a ser ese modelo? Insisto, creo, o sea, como yo podría decir, si lo supiera no estaría aquí. Con eso termino. Damos agradecimiento al profesor Guillermo Mastrini por su seminario Medios, Políticas y Modelos de Negocios. Los esperamos en una próxima ocasión.